Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Muchas gracias por haber asistido y por estar atentos al programa de conferencias que estamos haciendo en ADN desde hace poco más de 3 semanas. Y hoy nos toca, como todos los sábados, conferencias sobre fotografía. Esta es la tercera semana consecutiva con la cual estamos llevando a cabo estas conferencias. Y bueno, pues recordarles nada más que aún nos quedan dos eventos más: el próximo 30 de noviembre con Osvaldo Ruiz y el 7 de diciembre con Corina Koch, y el jueves tenemos la última conferencia de arte con Omar Barquet, que va a estar bastante padre, porque aparte van a hacer un live act de un proyecto de arte sonoro, entonces están todos invitados. Bueno, el día de hoy me complace presentarles a Rodrigo Jardón Galeana. Rodrigo es un fotógrafo bastante joven que viene como a inyectar una sangre nueva al panorama de la fotografía y del documental en México. Y bueno, una de las razones por las cuales decidimos invitar a Rodrigo es porque de algún modo le hemos dado un seguimiento a su trabajo desde hace algún tiempo. Como ustedes van a ir viendo en la charla, pues la chamba de Rodrigo se divide en dos vertientes. Una de ellas es la parte que desarrolla como su trabajo comercial y que pues es como su trabajo del día a día y que ha sido bastante productivo. Las publicaciones, Rodrigo colabora para diferentes medios y ha publicado en muchísimas revistas, tanto impresas como electrónicas, como la Rolling Stone, Enfrente, Filter, en Vice. Y la otra parte tiene que ver con su trabajo documental, que creo yo que pues será como la parte más personal, en la cual pues lo que está haciendo es tratar de elaborar una serie de fotoensayos a partir de diferentes tópicos, y uno como muy particular, y que es la parte que a mí personalmente me parece más interesante, es toda esta serie de retratos y de documentación que ha hecho sobre dos conflictos sociales imperantes, uno de ellos en México relacionado con todo este tema de las elecciones del 2012 y todos los acontecimientos posteriores, y el otro una serie de fotografía documental que realizó en Palestina y en el Sahara Occidental, a través de un par de viajes que hace, que creo yo que tienen mucho que ver como con tratar de encontrar como el punto del conflicto y elaborar como esta parte de los fotoensayos. Entonces vamos a ver el trabajo de Rodrigo. Rodrigo es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y es fotógrafo de vocación y de profesión, y pues nos trae una selección de esos dos cuerpos de trabajo. Entonces vamos a darle la bienvenida y a entregarle el micro, y pues ahí ustedes irán observando las imágenes y en algún caso deteniéndose quizás en particular en algunas, y pues les sugiero que le hagan preguntas acerca de todo aquello que quieran saber de todo este proceso. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, primero voy a enseñar un poco lo que es mi trabajo comercial, como dices, del día a día, que es tomar fotos en conciertos y cosas relacionadas con música, sobre todo, o sea, cosas de conciertos en vivo, aquí en México y en Estados Unidos, y algunas y también retratos editoriales. Pues sí, trabajo para diversas publicaciones y disqueras, festivales, ese tipo de cosas. Perdón. Creo que mejor lo dejo. Bueno, pues sí, eso es más o menos lo que hago como comercialmente. Y yo empecé a trabajar en el 2007
publicar en Marvin y en otras revistas, que algunas ya no existen. Y cuando tuve que hacer mi tesis en la Facultad de Ciencias Políticas, estudiaba periodismo, pues ya iba como en esta línea de tomar fotos de conciertos, pero para titularme me fui de gira con una banda que se llama Sour Soul, que son de aquí, del DF, y estuvimos 2 meses y medio en Estados Unidos. Son estas fotos. Es que no uso Mac. Y bueno, ahí empecé a trabajar como el tema de fotografía documental. Y particularmente el ensayo fotográfico, que es como la línea que encontré para conjuntar estas imágenes y darles un sentido, ¿no? O sea, como que al final ya no era nada más ir a tomar fotos de cada toquín de estos güeyes que pues todavía siguen juntos, ya sale uno. Y encontré en el ensayo fotográfico una forma de estructurar y darle como un sentido reflexivo. O sea, al final la tesis se trató de la transformación del individuo a través de los viajes. En las películas de Wim Wenders, en los road movies, como París, Texas y Alicia en las ciudades, se nota mucho la transformación del individuo y él tiene textos sobre Hegel, sobre la dialéctica hegeliana, que una persona puede ser a la vez 2 personas cuando termina un viaje. O sea, es la persona que inició el viaje y al final se complementa, o sea, uno se transforma a través de los viajes. Y él intenta poner eso en sus películas. Entonces, un poco la teoría que manejé en mi tesis era si eso se podía hacer a través de un ensayo fotográfico, ¿no? O sea, como demostrar la transformación de estos güeyes en el viaje, ¿no? Fue muy divertido. Y después, encontré, por ejemplo, a Eugene Smith, sus ensayos fotográficos. Eso fue como también una base teórica muy fuerte de mi trabajo. Y en este caso, Robert Frank con los americanos, pues fue mucho o sea, intenté hacer este reflejo de la sociedad del Midwest de Estados Unidos. Nos fuimos de gira por 15 estados, pero bueno, eso ya tiene casi 5 años. Y bueno, me gustó mucho este tema de agarrar la cámara como pretexto para viajar. Y después me lancé o sea, cuando me titulé y todo eso, me lancé a Sahara Occidental, que también hice foto documental, pero este ya es un tema mucho más político. Fui a los campamentos de refugiados, es el catálogo, una expo. Son los campamentos de refugiados que están al sur de Argelia, en el desierto, una parte muy fea del desierto de Sahara. Y pues tomé un chingo de fotos, ¿no? Una parte de lo del ensayo fotográfico es que a la hora o sea, lo armas también ya una vez, o sea, puedes hacerlo ya pensado, pero para mí es mejor estructurarlo ya que tienes todas las fotos y encontrar ahí un tema. En este caso me concentré en los niños, o sea, pues la idea de vivir en un campamento de refugiados desde niños no te da, o sea, en la condición de refugiados no tienen permisos para trabajar o para construir casas. Hasta hace 10 años les dieron permiso para construir casas de adobe. Antes vivían en unas tiendas de campaña que son jaimas, o sea, gigantes. Pero, bueno, el tema del agua, o sea, como que la esperanza de hacer algo de su vida es muy, pues, limitante, ¿no? O sea, tienen hasta la educación secundaria y después lo más normal, o lo que hace casi todo el mundo, es unirse al ejército. Su territorio está ocupado por Marruecos y bueno, estas son familias que fueron expulsadas de ese territorio, ¿no? Tienes al principio un mapa, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? A ver. No sé si se... O sea, ¿esto es Marruecos? Ajá. La parte que está, hay una línea roja, que es Marruecos construyó un muro ahí. Entonces la parte que está pegada al mar es el Sahara Occidental y la parte que está, o sea, que está del otro lado de esa línea roja
se llaman territorios liberados. Y los campamentos están en la esquina de hasta allá, un poquito rojo. O sea, es gente que está expulsada de su territorio. Pues. Y el muro está. Es la línea roja. Y está para que esos expulsados no regresen a. Ajá. O sea, ese territorio ya se lo adjudicó Marruecos como parte de su reino, porque Marruecos es un reino. Y la gente que vive dentro del territorio ocupado, pues o sea, son como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Tampoco tienen derechos igual que los marroquíes. Y de hecho, como que la mayoría de marroquíes tienen la idea de que ese territorio es suyo, ¿no? No es una cuestión que se cuestione, o sea, no es una cosa que se cuestione. Y bueno, pues la verdad es que es un lugar muy... ¿Y hacia el otro lado del muro es territorio marroquí también o es territorio? El territorio liberado, o sea, hay países que lo reconocen, y abajo está Mauritania, y del otro lado está Argelia. Y Argelia reconoce al Sahara Occidental como un país, y Mauritania también, es político, que además pues como que no parece tener una solución clara, ¿no? O sea, aquí la gente vive de la ayuda internacional, o sea, de las Naciones Unidas, entonces pues están ahí como en el limbo, ¿no? Y esta cuestión para los chavitos a mí se me... O sea, todo esto genera mucha descomposición social, ¿no? O sea, al no haber mucha esperanza de trabajo ni de mejorar. Estos son como algunas zonas donde todavía hay tanques de cuando fue la invasión de Marruecos, o sea, como pegado al muro. ¿Y el muro es un muro físico, así al estilo? Pues sí, o sea, un muro Así de miles de kilómetros. muro, sí, muy caro. Y bueno, después de esto, pues un tema que también siempre me había llamado mucho la atención es Palestina. Porque, o sea, desde que me acuerdo, o sea, el tema de Palestina ha sido como mucho, como si fuera se maneja muchas veces como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Como, o sea, o estás a favor del Estado de Israel y entonces no en contra del Estado de Palestina, o viceversa, ¿no? Y toda la información como que viene del activismo y así, pues no me... O sea, yo estoy a favor de que haya dos estados personalmente, pero creo que o sea, para mí la forma de saber bien cómo estaba la onda era ir, ¿no? Al final, pues hice eso, compré un vuelo a Tel Aviv y este es el muro de Palestina, pasa un poco más rápido, pero pues sí, es un tema que tiene como muchas aristas. Es un tema muy complicado. Palestina, Israel, también, o sea, Palestina es un estado, o sea, ya que estás ahí te das cuenta que tiene un sistema súper complejo, económico, educativo, etc. No es nada más un chipote de Israel, ¿no? O los territorios ocupados, no, o sea, no nada más están ocupados y ya, sino hay como mucha vida ahí. Y pues fui a las manifestaciones violentas que gasean, etcétera, pero también intenté ir pues así con la gente, o sea, también en Israel estuve un rato y pues eso, como conocer. ¿Hace cuánto fue? Eso fue en diciembre de 2011 y enero de 2012 y eso me lleva Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿2 meses? Y las manifestaciones que se daban tenían como... O sea, son como manifestaciones como típicas que están como ocurriendo todo el tiempo, o había como alguna fecha. Cada viernes hay una manifestación en los pueblos que están pegados a donde se construye el muro, porque todavía está en construcción. Hay manifestaciones violentas cada viernes. En algunos es mucho más violento, en algunos, y depende de los días. O sea, si es el aniversario de algún mártir o algo así, pero es parte de la vida cotidiana también. Entonces, Todos los viernes. todos los viernes puedes ir y tomar. Ya Ya ven también. Que te llenen de gas. ¿Cómo hiciste para, o sea, quedaste tu cámara y subir a Palestina, tomar fotos? O sea,
hiciste para entrar? Digo, es un país conflictivo, es una zona complicada. ¿Cómo fue esa conexión, digamos? O sea, lo difícil es salir más bien. O sea, en serio, porque te revisan tu equipo y tu cámara y tus fotos y todo eso. Entonces tienes que esconderlas bien. Pero entrar es realmente... ¿Qué dijiste que tenías que esconder? Ajá, o sea, te revisan tu material, todo. Entonces lo que hice fue guardar tarjetitas y esconderlas, ¿no? O sea, de las micro SD. O sea, si no tienes familia en Israel, si vas solo, o sea, es muy sospechoso, ¿no? Y sí hay un nivel de paranoia que bueno, en México no, o sea, tal vez en algunas zonas donde está la guerra contra el narco, ¿no? Pero, o sea, en Israel sí ves mucha gente armada, por ejemplo, ¿no? O sea, desde judíos ultraortodoxos que viven en territorios que son conflictivos, como en algunas ciudades, como Hebrón, por ejemplo, que viven como en medio de palestinos, están armados, ¿no? Hasta pues ves a todos los chicos que van o sea, que están en servicio militar y todo el día andan ahí con armas, ¿no? Que dicen que no están cargadas, pero vete a saber. Y una pregunta, digo, si yo voy a Palestina como que, no sé, cristiano, es muy raro, si yo voy a cristiano, como país en guerra, si yo llevo una cámara, ¿qué pasa? ¿No? Porque me dices, me revisan el material a la salida. Y un poco lo que hago es eso, turisteo. Ah, ok. O sea, es lo que iba a poner ahorita que... Muy particular tu forma de turistear. Pues sí, o sea, ya ahora hay un término que se está usando mucho, sobre todo por la gente que va a la guerra de Siria, que es el turismo de guerra, ¿no? O sea, ya hay una industria de eso. Digo, Palestina en este momento no es una zona peculiarmente conflictiva, ¿no? O sea, sí pasan cosas, pero no es tan difícil entrar, o sea, no está en un periodo de intifada, ¿no? O sea, de conflicto activo. Entonces, yo fui como más bien a eso, a darme una idea de realmente, o sea, como más allá de los medios. O sea, a mí toda la cuestión de publicar en medios, eso, o sea, yo no trabajo para ninguna agencia y me gusta más bien vivir de la foto de conciertos para poder hacer otro tipo de proyectos. Entonces, lo que he hecho, tengo mi página, que es un proyecto que se llama Turismo a la vida de los otros, que viene una frase de Susan Sontag que dice algo así como que la cámara te hace un turista en la vida de las demás personas. Entonces, o sea, es un poco como lo que hago y hago ensayos muy largos. O sea, por ejemplo tiene de 100 fotos, ¿no? Entonces es pues, fotos así de la vida cotidiana, o sea, esto es Palestina. Además o sea, sí es el gas, sí son los soldados, sí son aventapiedras contra el muro, pero también es los dulces de Palestina, ¿no? O sea, cuestiones como, o sea, las calles. Hay muchísimo nacionalismo, ¿no? Por el tema de cómo, pues de los últimos 60 años, pues así de la gente, vaya. O sea, yo me voy más por ese lado. O sea, yo no hago, o sea, colaboro con una agencia que se llama Demotix, que está en Reino Unido, pero no hago breaking news, o sea, no estoy buscando siempre la noticia, ¿no? Como pescando, sí, voy a mandarlo. Algunas veces sí, como el 1 de diciembre, pero eso más bien lo hago porque, pues o sea, voy porque me gusta enterarme de primera mano de los conflictos y las cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, este ensayo es eso, ¿no? Las mujeres, los carteles que venden San José. ¿Qué son esos carteles? ¿Cuál es como la onda? Pues es como cuando vas al mercado y hay un póster de Justin Bieber, ¿no? Nada más que aquí hay uno de Saddam Hussein y otro de Yasser Arafat. Y estos, por ejemplo, son de mártires, ¿no? O sea, de gente que murió cuando ha habido periodos activos de conflicto. Por ejemplo, los niños que se mueren. O sea, pegan los carteles, ¿no? Así, en las calles, manifestaciones así políticas. Todo el tema de los mártires está muy presente todo el tiempo. Y pues la identidad palestina está construida a partir de eso, ¿no? O sea, está muy ligada al tema del conflicto, ¿no? O sea, la gente palestina está unida por eso. Y aún así tienen muchas broncas internas. Pero, bueno, o sea,
Esto lo pueden ver en mi página, es rodrigojardón.com. Y pues es eso, o sea, voy como a un lugar y tomo las fotillos. Y es eso, como para abrir un contexto más grande. Tal vez algunas fotos pues, no tengan como tanto así contenido visual fuerte, ¿no? Pero pues me gusta la idea de eso, de como construir una narrativa a base de muchas fotos. Pues ese es el tema del ensayo, que cree como reflexión de un lugar, por ejemplo. También, pues eso es lo que ahora estoy haciendo. Esto del Sahara Occidental, pues son muchas más fotos de las que expuse, por ejemplo, de las que he publicado, pero es porque es un proyecto mucho más personal. O sea, esto es... ¿No se me empieza como de slideshow? ¿O todas buenas? No, todas no. O sea, si la abres, las así como siguientes. No, está pegado todo. Tal vez podría cambiar eso. Y bueno, las que tú querías que mostrara particularmente sí son más como de breaking news, que fueron las del 1 de diciembre. Bueno, me creo que todo se enlaza, ¿no? O sea, tiene como... Pues sí, o sea, al final, según yo, como que tienen cierta coherencia, según yo. Y esta es una foto que se viralizó sobre lo que pasó el 1 de diciembre del año pasado, cuando Peña Nieto tomó posesión. Y bueno, en las noticias salió, o sea, como que existe esta parte de los medios grandes, ¿no? Reforma, shalala, que hablan un poco de o sea, sí hubo madrazos y todo, pero tampoco lo sacan mucho, y está como la otra parte de los medios de izquierda, los medios libres, que se crean muchísimo en el conflicto. Por ejemplo, para mí uno de los grandes errores de Cine 32 creo que después de esto se concentraron muchísimo en el tema de los presos, ¿no? Se olvidó como realmente por lo que se estaba luchando. Entonces para mí es como más bien ir, tomar las fotos y que la gente haga su interpretación, ¿no? O sea, como el estarle metiendo más. Sí, o sea, el tema del activismo a mí o sea, personalmente a mí se me hace como, bueno, mi tarea es tomar fotos y la gente, o sea, esto pasó y ya la gente hará su interpretación, ¿no? El tema de la violencia, de si está bien o está mal, pues ya es un juicio personal de cada quien. Y sí hay como vandalismo y esas cosas, pero bueno, pues para mí es como, pues vas, entonces no te lo pueden contar, ¿no? O sea, por ejemplo, a este güey, Kuykendall, que le dispararon una... Sí, en la cabeza. Entonces, pues ya lo del coma, pero bueno, o sea, sí hubo como cosas muy, muy violentas y pues eso pasa, ¿no? O sea, a veces me preguntan como, y lo de la seguridad y si no te da miedo. Creo que aprendí mucho en Palestina, o sea, como que te enseñan a protegerte en las manifestaciones, pero al final yo creo que no, o sea, yo no me siento que esté en riesgo, nunca me pongo como en una posición de riesgo, porque para mí no es como, a mí no me vale como arriesgar mi vida o algo así por unas fotos. O sea, yo creo que eso no, o sea, para mí es más bien como, pues hasta donde esté yo seguro. O sea, hay gente que es como, sí, y entonces cerca de los granaderos y shalala. O sea, para mí, o sea, no vale la pena ese tipo de riesgo, ¿no? Ajá, o sea, yo creo que no es necesario si lo que vas es a tomar fotos y a documentar, porque eso es tu o sea, para mí eso. Y en particular de esta onda de lo del 1 de diciembre, habías ido como dando también seguimiento a todo, ¿no? O sea, sí fuiste como, o sea, sí es como una práctica cotidiana para ti estar yendo a cubrir estas cosas, ¿no? Que no es de chamba, sino es como... Sí, o sea, yo estas fotos las publico, pero no me mandan, o sea, no me pagan por ellas. Pero pues me hace como una parte de función social, ¿no? O sea, me gusta que la gente las vea y eso, o sea, como, vaya, no puedo ir a una marcha, pero puedo ver las fotos.
Y creo que eso, hay gente a la que le ha gustado mucho mi trabajo por eso. Porque, o sea, sí es como alimentar una cosa que, o sea, y además como darle calidad, ¿no? Ay, voy, aviento una piedra y me tomo una foto. Sí. Sino como, o sea, sí intento que tenga calidad y pues eso, o sea, que más allá de la cuestión social también tenga una cuestión estética. Es en mi mente. Porque sí la hay, ¿no? Sí. Era como algo que siempre estamos como platicando, ¿no? Está esta parte del instante decisivo y del acto como fotográfico, pero también hay una intención desde el momento en el que cuadras, desde el momento en el que fotografías algo para el sujeto, como de construir como un enunciado más completo, ¿no? O sea, yo creo que en particular, como el asunto con esta imagen y de como la manera en la que se popularizó y se viralizó, tenía muchísimo que ver con que realmente estaba representando iconográficamente como un momento muy determinado. Sí, pues la cámara, supongo que aquí ven eso, funciona de los dos lados. O sea, la cámara dice, o sea, ¿por qué estás encuadrando eso? Dice quién eres tú. ¿Por qué estás fijándote en el granadero, ¿no? O sea, eso habla de ti mismo, ¿no? de cada quien. Entonces, pues, sí, creo que es lo que dice un poco, ¿no? Y luego, por ejemplo, el estar dando seguimiento a todo esto te lleva después como a tener la intención de agrupar. O sea, porque si estuviste como retratando toda la parte de los movimientos y luego como los momentos más cumbres, como el 1 de diciembre, ahora como lo de los maestros, supongo que también, ¿no? Sí. ¿Qué pasa como con todo ese material? ¿A dónde va a dar? ¿Qué crees? ¿Cuál crees que es como o sea, se quedan como en archivos que tú tienes o crees que de pronto pueden formar parte como también de un fotoensayo más amplio que hable como de lo que... Pues sí, eventualmente puede ser. En mi página es un poco lo que intento hacer, como ya después de que digerí un poco cada tema, o sea, hay unos que no tienen nada que ver con zonas de conflicto, ¿no? O sea, o hay otros que es otro tipo de conflicto. Ahora, o sea, en este momento lo que me estoy enfocando más es, por ejemplo, en temas de violencia económica, o sea, las fronteras, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo retratas la violencia económica, porque es mucho más fácil cuando ves a un güey disparándole a alguien y así, eso es violencia. Pero hay como esta idea de una imagen dice más que 1000 palabras. Y para mí eso no, o sea, personalmente o sea, es muy engañoso eso. Porque tú puedes, o sea, si de repente no hay una imagen de violencia, eso no significa que no haya habido violencia. O sea, el tema, para mí ahora, por ejemplo, esto de la violencia que no se ve, la violencia económica, o sea, los temas de migración, pues por eso creo que son interesantes, ¿no? Estos son de Tapachula, la frontera sur, y pues son de los barrios así donde viven los migrantes centroamericanos, ¿no? Y lo que intento hacer en mi página es eso, como una vez que ya dijeron las fotos que tomé, que subí al Facebook, y que o sea, las suba también al Facebook de esta página, como cuando pasan, para que la gente las vea, los maestros y todo el seguimiento de 132, así. Pero sí, eventualmente el fin es ponerlos aquí, o sea, como vaciar todo aquí y tener un cuerpo de trabajo más homogéneo. Por eso están en blanco y negro también. Entonces, para mí eso es Eso también te iba a preguntar, porque originalmente muchas de esas imágenes están en color, ¿no? Todas originalmente están en color. Sí. Y trasladarlas en blanco y negro funciona como un recurso editorial. Pues sí, o sea, como un tema de hacerlas un poco más dramáticas, un poco más melancólicas para mí. Y en general para darle homogeneidad, o sea, al trabajo. Oye, y luego también estás como pasándote a otros medios, ¿no? Porque con este tema de la frontera del sur hiciste algo como documental, ¿no? Sí, también hago cosas de video, que es esta parte. Y hago documental y hago animación en stop motion. Cosillas. La parte de lo documental, ¿cuánto dura eso? 14. Igual podemos ponerlo, ¿no? Pues si quieres, iba a hablar como el último trabajo que De lo de
Guerrero, que fue ¿sí? Bueno, este es el último como el último proyecto importante que igual fue como independiente, o sea, fue como de lanzarme y tomar fotos, así, porque puedo. Y Guerrero, y Puente Quebrado. Y mi intención era también concentrarme en la organización social, o sea, en esta zona, por ejemplo, que es en Coyuca, el ejército no estaba pasando porque como no había puente no pueden pasar los vehículos con alimento, entonces la gente se organizaba, o sea, las comunidades se organizaban para llevar el alimento a otras comunidades que estaban más jodidas, ¿no? O sea, por ejemplo, estas casas en donde entró el lodo así y destruyó todo, ahí lo que salvó es la organización comunitaria, o sea, la misma gente, las familias. A mí eso se me hace muy padre, o sea, se me hacen como temas que de repente puedes encontrar que pues te pueden mover algo, ¿no? Entonces, o sea, la intención. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 3 días. Oye, por ejemplo, ahí como, o sea, la gente que onda cuando te ve llegar así con la cámara, o sea, porque no sé, por ejemplo, a mí, o sea, me llaman mucho la atención estas imágenes, y pues sí, como que en algún momento me ha llamado la atención hacer a lo mejor algo así, pero siento que, hasta, no sé, como que hasta cierto punto, no sé, siento que es como que, no sé, la relación que puede tomar, o por la forma que puede tomar la relación de cómo te ve la gente, de llegar tú pues, limpio, con tu ropa normal, así, a tomar fotos, a todo el desmadre, no sé. No hay, no sé. O sea, depende. En este caso yo, como fue con un chingo de latas de atún y de comida y de ropa que recolecté. O sea, puse un anuncio en Facebook. Quien quiera donar ropa y yo la llevo, ¿no? O sea, llevé 2 cajas así de ropa y un chingo de latas. Entonces, pues, o sea, hay formas así de abrirte con la gente, ¿no? En este caso fue así. En el caso de Palestina también fue como por gente que, o sea, que medio ya conocía, pero por ejemplo no quería mezclarme con activistas, ¿no? Porque eso solamente te van a llevar a una visión de, sí, vamos a entrevistar a tal que le mataron a la familia. Sí, claro, y hay 10.000 entrevistas, ¿no? De eso. O sea, no es por menospreciarlo, pero si tu enfoque es de otra forma como este, pues para mí es como mucho más, así, relación humana, ¿no? O sea, llevar cosas y... ¿Cómo te organizaste para hacer ese viaje? ¿Fuiste en bus, te agarraste con camión? Sí. tus cajas? Sí. Y la gente, pues llegas y en el bus te dicen, vas a llevar ayuda, qué chingón, ¿no? Te ayudo a cargarlas. O sea, eso es un poco como la aventura. O sea, mientras tenga mis otras chambas, puedo hacer eso, ¿no? O sea, y al final, pues es igual foto. O sea, creo que ahora, sobre todo con el internet y la cantidad de medios que hay ahora, también impresos, puedes puedes no solamente pertenecer a una agencia, ¿no? O sea, hay muchas formas de trabajar como fotógrafo. ¿Qué más? No sé si quieren preguntar. ¿Tiene alguien alguna pregunta particular? Supongo que sí, ¿no? A mí me llama mucho la atención como cómo puedes estar operando como estas 2 partes, ¿no? La de la chamba comercial y la de la chamba documental, como una soporta a la otra, que es muchas veces como el recurso que empleamos la mayoría de los que nos dedicamos a producir cosas como más relacionadas con la creación o como con la producción visual, ¿no? Que tenemos chambas comerciales que nos ayudan a pagar nuestras chambas placenteras. Y a mí se me hace como bien importante como poderlas llevar las 2 como a cabo. Y que supongo que tú sí tienes una separación clara, ¿no? Sabes cuál es una y cuál es otra. Pero en esta parte de la estructura documental y lo que busca como el documental, tú
¿tú crees que podría haber como una estrategia en la cual solamente operaras como desde esa área, desde esa zona, en donde dijeras, yo solo me voy a dedicar como a documentar? O sea, sí, si trabajara en una... O sea, si publicara siempre para alguna agencia o para algún medio, pero como a mí no me gusta el tema de que se manipule el discurso con mis fotos, tanto, o sea, al final la gente lo hace, ¿no? Pero pues me gusta como tener la libertad de que la gente vea las fotos y tenga sus opiniones, ¿no? Me pasó con las fotos de Sahara Occidental, que las usaron, o sea, en Sahara Occidental fui con una invitación oficial de la embajada bueno, la representación. Vamos a poner otra vez. ¿Fotos de Sahara? Ajá. O sea, fue una invitación oficial. Por ejemplo, esta foto son los niños jugando en un tiradero de municiones. No sé si se municiones, pero... o sea, el gobierno del Frente Polisario, que tiene una representación en México, los explotaron las imágenes así como de sí, y es que está súper jodido todo. Y cuando esa es gente que gana muchísima lana de lo que le da la ONU, ¿no? O sea, es gente que tiene muchísimo dinero, ¿no? Y que como es manejar este discurso de sí, porque por esto de los niños, al final los recursos que ellos piden es muy difícil que llegue a la gente pobre, ¿no? A la gente de base. Entonces ese es el tipo de cosas que me generan conflictos, por lo que prefiero yo comprarme mi boleto y... ¿Cómo funciona, por ejemplo, en este caso? O sea, está esta representación que te invita a ti y ellos financian. Ellos te dan una visa y tú pagas en la página del gobierno saharaui, de la representación en México. O sea, ellos te facilitan una visa de Argelia y te consiguen un descuento para ir a los campamentos de refugiados en avión desde Madrid. ¿Quién lo hace? ¿Fotógrafos? Sí, activistas, fotógrafos, gente que no tiene nada que hacer. Es un poco turismo, lo que decía, como el tema de del zona de turismo. conflicto. Pues sí, es eso. O sea, ¿para qué lo niego? O sea, creo que tiene su función, ¿no? O sea, y sí, el tema, por ejemplo, ahora, hace una semana todavía estaba aquí Narciso Contreras, que ganó el Pulitzer por su trabajo en Siria, ¿no? Y pues él es filósofo, ¿no? O sea, no tiene una formación así, sí, siempre quise ser periodista de guerra, o sea, y a mí, o sea, yo no me identifico con la gente que conozco que hace eso, que es como, eso es muy valiente, me encanta ir y vivir la adrenalina, o sea, a mí no me gusta eso, a mí me gusta tomar fotos, pues como eso, construir un poco de discurso y reflexionar sobre ello. Que hay algunas veces que estás más de acuerdo que otras, ¿no? Supongo. Sí, o sea, es inevitable, y eso al final se ve, creo, en las fotos, ¿no? Como de qué lado un poco giras. El lado más Ajá, qué lado más que le gusta. Había también algo que a mí que como en la primera vez que tuvimos como el acercamiento sobre tu chamba, aquella exposición en la que te invitamos hace un año, que fue como lo que nos pareció como muy atractivo, era como, era como tenías estas imágenes de lo de Palestina que de pronto se hacían muy similares a las de México y como había muchas conexiones ahí como desde la parte de la construcción visual, ¿no? Y como ciertos arquetipos, ¿no? Como el de la bandera, como el de voy aventando la molotov, todas esas cosas. Sí, eso está en internet, ¿no? Sí. Era, bueno... Ediciones fotográficas. Raro el asunto como de tomar ese tipo de decisiones porque es así es un trabajo documental que está hablando como de algo muy concreto, es un tema que además cae como dentro de la parte política, pero al final nos está gustando porque tiene una estética. Entonces como
lidiar con esas dos partes, ¿no? Como desde dónde produzco el documento que hable verazmente y desde dónde más bien estoy haciendo ya como... Es esto lo que decías, ¿no? Sí. Esto ya fue una construcción que yo no hubiera hecho normalmente, Sí. sino que la hicieron entre Gina y tú, Que ¿no? la hicimos ya nosotros con Que- nuestra manita. Que yo, por ejemplo, como que no son cosas que se me ocurren. Pero eso creo que es de las cosas que están muy padres de colaborar. O sea, y de generar como, o sea, como el tema de que la gente vea tu trabajo. O sea, para mí eso sí es como muy importante. O sea, esa lectura que hay y el feedback, pues está padre, ¿no? Y era esto, ¿no? Como las similitudes. O sea, esto, por ejemplo, de la espalda, tiene el llegue. Esto, ¿no? Que son cosas que ya veo uno externo, que a lo mejor tú no estabas viendo, ¿no? No, pues ni idea. Pero pues ya ustedes las armaron así y pues, se me hizo que tenía sentido. O sea, que sí es... El tema de, pues sí, al final lo que ahora me estoy concentrando en la representación de la violencia. Por ejemplo, Palestina, México. Sí. Y bueno, como un poco para concluir también, pues esto que decía de que la cámara funciona para los lados, o sea, hay como cosas inconscientes, la construcción de esos encuadres y eso. O sea, yo creo que funciona muchísimo apelando a cuestiones de las que uno no es consciente. O sea, que no dices, sí, a huevo, voy a hacer la foto igualita. Porque tienes que estar como conectado, sobre todo si estás cubriendo algo donde tienes que ser rápido. Y el otro día me pasó algo muy extraño. Tomé esta foto de Coco Rossi, de una banda que tocan hoy, si quieren ir. Y luego una chica me escribió en el Facebook que si me había basado en esta foto, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea de que existía, en este cuadro de Kubert. O sea, yo no sabía, o sea, seguramente en algún momento lo vi, yo no lo ubicaba. Pero pues así funciona la mente. O sea, sí creo que apela mucho a la función inconsciente, la forma en la que encuadras y las cosas a las que tomas fotos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Igual seguramente si exploramos los otros retratos de música de conciertos y de todo eso, a lo mejor también por ahí hay imágenes relacionadas con cuadros, Copiadas, cosas pictóricas. pirateadas. Oye, y de la parte de lo del principio que nos enseñaste, como de lo de la tesis, de lo de Soul by Soul, a mí esa parte me gusta mucho, se me hace que es como bien padre, como esa construcción del diario visual, de todo este asunto como de la carretera, de estar como de la experiencia como de ir construyendo la parte narrativa. ¿Cuál fue como la conclusión como al final del proyecto? ¿Qué pasó? Más allá como de la tesis. ¿Cómo? O sea, como qué estructura tomó ya como el ensayo final. O sea, ¿pensaste que podía tener como salida a través de una publicación? No, era mi tesis. La verdad es que ahora veo las fotos y a mí se me hacen bastante sin chiste. Pero, pues sí, o sea, son fotos de carretera. O sea, más bien estaba haciendo mi tesis para titularme, ¿no? O sea, tenía una función como muy clara de esto. O sea, no fuera... O sea, el tema era eso, como ver si a través de las fotos podías observar la transformación de las personas en un viaje, ¿no? Un viaje que además fue súper cutre. O sea, fueron 2 meses de comer hamburguesas de $1 y que bueno, todo eso está narrado en la tesis. Y sí, las fotos no se me hacen ninguna maravilla ni nada, ¿no? Son como puramente clic, ni siquiera usaba un equipo muy bueno. Pero fue lo que hizo que me interesara más la fotografía documental, ¿no? O sea, al final todo eso derivó en esto, ¿no?
los ensayos fotográficos, que en algunos casos sí se me hace que tienen mucho más valor como por sí en un tema visual. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, no, sí, estoy pensando. También, de algún modo, fue como el brinco hacia la plataforma de música, ¿no? Sí, o sea, exacto, fue como una transición entre el tema de solamente hacer foto de conciertos y eso a hacer algo más documental. ¿Alguien tiene una pregunta en particular? Ya me hicieron varias. Por ahí Jessica estaba muy curiosa. Se escondió esto. Pregúntale, Jessica, pregúntale curiosidades. Es que me llama la atención, porque a mí me encanta el proceso documental. Y me llama la atención porque, o sea, uno publica, pero a la vez sí. ¿No qué? Como que no publicas, no sé, más que yo tengo entendido que publicas en tu página, pero no trabajas para algo. Ajá. O sea, como que la gente que le interesa ver algo va a tu página y ve tu trabajo, ¿no? Sí, o sea, y lo han publicado en algunas otras revistas. O sea, algunas fotos de aquí, de la página. Pero a veces que me llama la atención, y aparte en un principio nombraste Reinvent, y esto de cómo las personas nos transformamos después de un viaje, ¿no? Y me parece así súper curioso y admirable esto de que de alguna manera es como tu viaje personal, ¿no? Como esta cosa de cómo inicias antes de ir a Palestina y cómo termina tu cabeza después de Palestina, ¿no? Sí. Sí, o sea, al final esas cosas, como dices, esto es un proyecto personal más bien. O sea, me gusta que sea así también. Y creo que está padre también que, o sea, la gente que hace fotos, pues no, o sea, la onda de encasillarse solamente en una cosa, o sea, igual yo podría nada más seguir con fotos de conciertos y ya, o sea, y lo sigo haciendo, ¿no? Y de eso vivo, pero pues creo que me gusta explorar otras cosas de las personas, del ser humano. Eso, los viajes, por eso de repente ir a campamentos de refugiados, pues sí son viajes como medio cabrones, pero al final aprendes un chingo. ¿Y dónde dormías? En los campamentos, Sí. pues en una de estas casitas. Marriott. A ver si hay una foto. Ah, ¿Aquí? ¿y cómo te comunicabas con la gente? El Sahara Occidental es el único país del mundo la gente que lo reconoce como país, que se habla árabe y español. O sea, no es un árabe que es más bien como berebere, pero mucha gente habla español. Por eso los chavitos que traen las playeras de lo de... Sí. del fútbol, El tema es que el Sahara Occidental era parte de España. En este caso es el tema. Entonces, cuando Franco se muere, se queda como libre y lo invaden Marruecos. O sea, tuvieron un día de independencia, así como, somos un país, y el día siguiente lo invadió Marruecos, y así ya permaneció. Y estos temas que, pues sí, o sea, no son como una agenda, o sea, sí está muy masticado en muchos medios, pero pues hay gente que vive ahí, vaya, o sea, no es como, pues sí, es que ya no es noticia, o sea, pues la gente sigue ahí, ¿no? Y está cabrón. Con Palestina pasa lo mismo, o sea, es noticia todo el tiempo, pero ya tampoco, porque siempre es noticia, ¿no? Como que ya le pierde la gente. Pues sí, o sea, sí, Palestina está súper masticado, ¿no? Pero o sea, personalmente era para mí importante ir, para ver cómo era el pedo. Esa parte se me hace bien padre, porque generalmente eso es como lo que ocurre, ¿no? Que uno tiene que ir como a la zona para saber realmente cómo es y como regresar como con sus propias conclusiones. Y muchas veces pues, nos quedamos como en el intento como de hacer esta parte de que tú sí te animes a lanzarte está chida, ¿no? Se me hace como una de las más, como más valiosas. Y lo que decías, por ejemplo, de no me meto a la zona de conflicto porque no quiero arriesgarme, a mí me parece como bien válido, o sea, como el momento desde el cual tú estás como marcando tus límites, diciendo yo fotografía hasta aquí, ya de aquí en adelante ya no me meto porque no me voy a poner como en riesgo. Que ha sido una de las notas como más sonadas como desde los medios alternativos
ahora con todos los conflictos que ha habido, ¿no? Con el maltrato a periodistas y el encarcelamiento de fotógrafos y todas esas cosas. Pues a mí me tocó cuando estaba estudiando, en 2007, en una protesta me madrearon y estuve en el MP una noche, luego en el hospital de Joco. ¿De qué era? Pero pues es parte de tu chamba, ¿no? O sea, también si vas a una manifestación en el muro en Palestina, pues ay, es que no me avienten gas, es que me aventaron gas, y pues no, para eso estás ahí, ¿no? O sea, es parte de, o sea, si vas a tomar fotos es parte de tu chamba, ¿no? O sea, lo que digo es hacerlo con cuidado y, o sea, no estarle jugando al vivo. Eso es lo que para mí no es válido, no estarle jugando al vivo. ¿De qué era esa manifestación? Era una visita de Bush que vino a Cancún, pero hicieron una protesta fuera de la embajada aquí y pues se puso muy violento. Pero ni siquiera había tantos medios alternativos, o sea, pues no tenía como caso así. O sea, te agarraron en la Sí, que no te tenían que agarrar. Pues sí, me agarraron por idiota. Ya después aprendes qué tienes que hacer y qué tienes que no hacer. Como llevar una credencial de prensa, hablar con los policías, ¿no? O sea, también ese tema de, no, pinches puercos, no sé, o sea, si estás trabajando de periodistas, o sea, ¿por qué haces eso? Esos güeyes están trabajando de policía. Pues sí, o sea, cada quien tiene su papel y al final del día todos se van a comer la misma fonda, o sea. Yo he visto eso. Deberías ¿Alguien más tiene otra pregunta para Rodrigo? Los videos que estás haciendo, ¿sobre qué son? Hice uno sobre lo de la frontera sur, se llama Nora en la frontera, que es una señora que pues llegó indocumentada en Tapachula y así, y ahora se transformó como en organizadora comunitaria de migrantes, ¿no? Sobre todo gente que no sabe leer ni escribir para que adquieran sus papeles. Pues ella se volvió como su intermediario y se volvió como presidenta de esta organización que ella misma inventó. Pero es sobre eso este video y he hecho algunas otras cosas de documental. Igual podemos ver ese, ¿no? Es corto, ¿no? Vamos a ver ese y terminando podemos pasar a la mesa de los mezcales y seguir discutiendo. Este es más padre, esto lo fotografié. Pone que... El que tú... Es que me gusta más este. ¿Tienen audio? Sí. A ver, para
con todo tu trabajo, pero ahorita la pregunta que nos salta son varias, este video para qué lo hiciste, porque, y aparte de hablar con la siguiente pregunta, de cuáles son tus influencias visuales o tu educación gráfica que tienes, porque este video es como una, no digo que tú eres nada por el estilo, pero es como una copia de ese video de 1924 de Lindsay poniendo en la universidad, ¿no? Era eso. Es esa influencia totalmente, y se me hace fantástica, ¿no? Se te quedó muy padre. ¿Y cómo gestionas esos permisos? Por ejemplo, en 1924 era como documental, ¿no? Esa tradición de documentar sitios históricos, ¿no? Como muy paternalista. Aquí, ¿cómo lo hiciste? La Ciudad de México es súper peligrosa, sales con tu cámara, ¿cómo haces la planeación? Vas a los cabarets, o sea, ¿cómo haces eso, no? Fue un trabajo para el reto Doc de hace 2 años, entonces teníamos que hacer un corto de 10 minutos en 5 días. Y entonces como que todo eso, la justificación era justo esa película. Entonces la tuve que ver y hacer como... O sea, la verdad es que no pensaba como hablar de cosas de video ahorita, pero pues es más bien eso como, o sea, es un poco la foto que hago aplicada a video. Y si es ese tipo de influencias, exactamente, ¿no? ¿Qué otras influencias fotográficas tienes? Porque tienes muchos encuadres, también como de la tradición fotográfica americana, no sé, Elwin, así como primeros planos muy cerca, cosas muy gastadas. Pues Robert Frank para mí es como el más, o sea, él y Eugene Smith, o sea, cómo construía los ensayos de Eugene Smith, son como para mí los más influyentes, ¿no? Pero más Robert Frank, o sea, mucho, o sea, copio eso. ¿Tienes permisos para todo eso? O sea, para lo del... vas a filmar, no sé, estabas filmando algo de Ejército Cañón, para las calles en la Ciudad de México, bueno... Fuimos a la Merced y nos... Exacto, ¿cómo te proteges en ese sentido? Porque hay gente que no está casando, porque me he lanzado el formato fotográfico así, no está casando, es un alienado de esos lugares. ¿Tú cómo lidias con eso? ¿Cómo manejas esa situación? Digo, tanto aquí en México como en Palestina, ¿no? ¿Cómo haces ese tipo de cosas? Pues a mí se me hace más cabrón aquí en México, la verdad. Sí, o sea, porque aquí... O sea, aquí la ley no te protege, ¿no? Aquí, o sea, tú tienes que proteger de la ley. El único, o sea, yo aquí los problemas que he tenido han sido con la policía, no con otras personas. Y cuando estábamos grabando esto fuimos a la Merced y de repente había un operativo, ¿no? Entonces íbamos grabando y como que sonó la patrulla. Entonces pensamos que nos decían que nos fuéramos, entonces arrancamos. Y de repente así se para una patrulla enfrente de nosotros y nos encañonan, ¿no? O sea, nos estaba diciendo que nos paráramos, pero no entendíamos. Y ya nos bajaron, nos revisaron, shalala. O sea, sí pasan cosas así, pero... O sea, al final, pues, el chiste es el trabajo, ¿no? O sea, tienes que hacerlo. O sea, es como parte de eso, ¿no? O sea, sí, o sea, hay cosas que vas aprendiendo. También, ¿no? O sea, las manifestaciones yo aquí me siento más seguro porque aprendí cómo hacerlo en Palestina. El tema del gas y esas cosas, ¿no? O sea, estar cerca de una ambulancia. Eso son como cosillas que vas aprendiendo, ¿no? No estar en medio del pedo, ¿no? Pero es que lo está, ¿no? O sea, yo estoy de al lado siempre. O sea, y lo que me sorprende es eso, que sabes cómo protegerte, porque sabes cómo poner esa línea invisible entre... Estoy documentando y porque la policía es agresiva. Entonces si ven que le haces unos primeros planos granaderos, luego lo empiezan a cuestionar, ¿no? Luego me ha tocado, ¿no? Como agresivo. Eso es lo que me pasa mucho de ti, que es como mucha cambio, ¿no? Pues yo pongo mi línea y pues ese defender, ¿no? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo dices, oye, sabes que no estamos grabando esto es para tal, te justificas de esa forma, o le das como... Sí. Pues hablando con la gente. O sea, para mí cuando voy a manifestaciones, de las primeras cosas que hago es hablar con los policías. Así, hola. Que te ubiquen. O sea, suena muy tonto, pero hace un paro muy cabrón. O sea, eso, o si están unos anarcos, pues de repente ves así como, pues esos güeyes de repente fueron a otra calle y sacaron toletes. Esos no son anarcos, son infiltrados. O sea, cosas así que, o sea, es mucho como de observar y o sea, cada situación es diferente, tampoco es como un manual. Y, o sea, sí hay cursos de seguridad,
o sea, de varios grupos. Y sí es muy bueno tomarlos, pero al final pues es mucho de estar muy pendiente en lo que estás haciendo, ¿no? Como concentrarte, como si estuvieras tocando. O sea, es reparte en la nave. Sí, ese sentido. ¿Alguien más tiene otra preguntilla? Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Estuvo muy nutrida la conferencia, nos hablaste de muchas cosas. Pues nada, los invitamos a que visiten la página de Rodrigo.